Todo México cree saber cuál es su caballo, y en esa certeza hay un problema que casi nadie quiere ver, porque toca algo más complicado que la genética o la historia ecuestre. Toca la pregunta de qué significa exactamente que algo sea tuyo, si lo que heredaste es tuyo, si lo que construiste sobre esa herencia es más tuyo que el punto de partida, si el orgullo nacional puede pertenecer a algo que existía antes de que existiera la nación que lo reclama. El caballo azteca es el símbolo equino oficial de México. Tiene decreto presidencial, tiene asociación de criadores con registro formal y estándar de raza definido. Tiene presencia en la charrería, la práctica ecuestre que México presentó ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial y que obtuvo ese reconocimiento en 2016. Tiene una historia de 50 años de desarrollo deliberado dentro del territorio mexicano, con generaciones de criadores que trabajaron para darle coherencia y consistencia. El pura raza española tiene 500 años. Llegó con los conquistadores. Es la base genética de prácticamente todo lo que se llama caballo en este continente, incluyendo, de forma irrefutable, al propio caballo azteca. ¿De dónde viene el orgullo? Si del origen o de lo que se construyó sobre él, no tiene una respuesta simple. Y esa ausencia de respuesta simple es exactamente lo que hace que este tema sea más interesante que cualquier comparación técnica entre razas. El caballo azteca nació en 1972. Esa fecha es importante, no porque sea reciente en términos absolutos. 50 años es tiempo suficiente para que una raza desarrolle sus características con cierta consistencia, sino porque revela algo sobre la naturaleza de lo que es el azteca que define todo lo que sigue. No es un caballo que existía y fue descubierto, es un caballo que fue diseñado. El proyecto fue explícitamente nacional desde el inicio. Crear un caballo que respondiera a las necesidades específicas de la cultura ecuestre mexicana, que tuviera la elegancia que el jinete charro exige, pero la agilidad y la velocidad que el trabajo práctico requiere, que pudiera moverse con precisión en la doma y aguantar la exigencia del campo, que fuera, en una sola línea, el caballo perfecto para lo que México hace con los caballos. Los cruzamientos que lo definieron combinaron tres líneas con criterios muy diferentes. La base andaluza, el pura raza española, aportó el porte, la presencia, los movimientos elevados, la disposición hacia la doma que ninguna otra raza transmite con la misma consistencia. El cuarto de milla aportó velocidad de arranque, musculatura de trabajo, la reactividad rápida que el ganado exige cuando el animal tiene que moverse antes de que el jinete termine de pensar la orden. Y en algunas líneas, el criollo mexicano, el descendiente de los propios caballos ibéricos que llegaron con la conquista y que se adaptaron durante siglos al territorio, aportó rusticidad, resistencia, la capacidad de funcionar con menos recursos que cualquier raza europea trasplantada. El resultado es un animal que no existía en ningún catálogo antes de 1972 y que hoy es reconocido como raza con características propias y estándar definido. Un caballo diseñado, no heredado. Y esa distinción, diseñado versus heredado, es la clave de todo lo que sigue en esta comparación, porque define qué tipo de legitimidad tiene cada uno de los dos animales y por qué esas legitimidades son diferentes sin que ninguna de las dos sea menor. El pura raza española existe desde mucho antes de que existiera México como entidad política. Eso no es retórica histórica. Es el dato que define la posición del PRE en esta comparación de formas que ninguna otra consideración puede igualar. Cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz en 1519 con su expedición, entre los activos que trajo estaban los caballos, andaluces en su mayoría, lo que hoy llamaríamos ancestros directos del PRE. Esos animales no encontraron équidos en el territorio que iban a conquistar. Los caballos habían desaparecido de América miles de años antes. Lo que los conquistadores trajeron no fue una raza nueva en un continente con razas existentes. Fue la reintroducción de una especie en un territorio que la había perdido. Todo lo que es caballo en el continente americano desciende de esos animales, sin excepción relevante.
Las razas criollas de Argentina y Uruguay, los Mustangs de Norteamérica, los caballos que las comunidades indígenas de las llanuras norteamericanas adoptaron con tal rapidez que en 2 generaciones redefinieron completamente su forma de vida. Todos descienden de los caballos ibéricos que llegaron con la conquista. Ninguna raza equina americana tiene un origen que no pase por ese momento. Los Mustangs del oeste norteamericano, los criollos de Argentina y Chile, los manga larga y los campolina de Brasil, los caballos de las comunidades indígenas que los adoptaron con una velocidad que desconcertó a los propios europeos, y sí, también el azteca, que lleva el pre de forma explícita en su definición de raza como componente mayoritario del cruzamiento fundacional. El pre no es el pariente del azteca, es el padre, y no en el sentido metafórico que a veces se usa en narrativa histórica para hablar de influencias culturales difusas. En el sentido biológico concreto, el estándar de la raza azteca estipula que el porcentaje de sangre andaluza, es decir, pre, debe representar entre el 50 y el 61% del animal. Más de la mitad del caballo azteca, por definición, es pura raza española. Y eso plantea una pregunta que la narrativa del orgullo nacional raramente se formula con honestidad. ¿Puede un hijo superar al padre en el sentido de reemplazarlo como símbolo? ¿O hay algo en el origen que mantiene su posición independientemente de lo que vino después? Las diferencias funcionales entre los 2 animales son reales. Están documentadas en la práctica de criadores y jinetes con décadas de experiencia en ambas razas. Y vale la pena describirlas con precisión porque son el terreno donde la comparación tiene más sustancia técnica y menos espacio para la narrativa de identidad que sin esos datos concretos fácilmente se vuelve poco más que preferencia tribal. El pre es un especialista. Eso no es una limitación en el sentido en que normalmente usamos esa palabra. Es la consecuencia lógica de siglos de selección orientada hacia un objetivo muy específico. Cuando una raza lleva 500 años siendo seleccionada para una función concreta, con generaciones de criadores que eliminaron lo que no correspondía y conservaron lo que sí, el resultado es un animal extraordinariamente bueno en esa función y necesariamente menos desarrollado en las funciones que nunca fueron el objetivo de la selección. Sus movimientos, la cadencia elevada, las acciones de alta escuela que requieren años de entrenamiento y un animal con la disposición específica hacia ese tipo de trabajo, representan el punto más alto de desarrollo de lo que la doma clásica europea considera como ideal ecuestre. La Escuela Española de Equitación de Viena usa lipizzanos, que son directamente descendientes del pre y que conservan muchas de sus características fundamentales. La doma de alta escuela, los movimientos aéreos, la piaffe, el passage, la levade, fue desarrollada históricamente con caballos de este linaje porque tienen algo en su disposición hacia el trabajo con el jinete que ninguna cría de velocidad o de trabajo puede reproducir con la misma facilidad. El pre no es rápido en el sentido del cuarto de milla. No está construido para la agilidad explosiva del trabajo con ganado. Su temperamento noble y predecible, una característica que los criadores del pre describen de forma consistente y que los estudios de comportamiento equino respaldan. Lo hace manejable incluso para jinetes con menos experiencia, pero también lo hace menos reactivo que lo que ciertos contextos de trabajo práctico exigen. Es un artista del movimiento, extraordinariamente bueno en lo que hace. Limitado por diseño fuera de eso, el azteca fue construido precisamente para cubrir esas limitaciones. La sangre del cuarto de milla le da lo que el pre no tiene: velocidad de arranque, musculatura diseñada para esfuerzo corto y explosivo, reactividad que en el trabajo con ganado puede ser la diferencia entre una maniobra lograda y una fallida. La base andaluza le da la presencia y la disposición hacia la doma que la charrería exige estéticamente. La combinación produce un animal que puede funcionar en contextos que ninguno de sus componentes por separado cubriría con la misma eficiencia. Más rápido que el pre, más ágil en giros, más útil en el trabajo práctico del campo mexicano, menos puro en cada dimensión individual,
más funcional en el conjunto. Hay una pregunta que la comparación entre estas dos razas inevitablemente genera y que vale la pena formular con toda su incomodidad. ¿Puede algo ser el orgullo de un país si no existía hace 50 años? Esta pregunta parece fácil, y en la mayoría de los contextos sí lo es. La respuesta intuitiva de la mayoría es sí, por supuesto. México construyó muchas cosas en los últimos 50 años que son genuinamente mexicanas. La identidad nacional no se agota en lo que existía antes de la independencia. La cultura se construye hacia adelante, no solo se hereda hacia atrás. Pero hay algo específico en la relación del azteca con el pre que hace esa respuesta más complicada de lo habitual. No es solo que el azteca sea nuevo, es que el azteca es, de forma explícita y técnicamente demostrable, una derivación del pre. No es una raza que surgió de forma independiente y que por coincidencia comparte algunas características con el caballo ibérico. Es una raza cuyo diseño incluyó deliberadamente al pre como componente mayoritario, más del 50%, porque el pre tenía exactamente las características que se querían transmitir al azteca: el porte, la presencia, la disposición hacia la doma. Esas características no estaban disponibles en ninguna otra raza con la misma consistencia. Eso crea una relación de origen que ninguna narrativa de identidad nacional puede borrar sin falsear la biología. El azteca es mexicano. También es, en una proporción significativa de su genoma, español. Y la elegancia que lo hace representativo de la charrería, el porte, la presencia, los movimientos que distinguen al charro de cualquier otro jinete en el mundo, viene directamente de esa proporción española. ¿De dónde viene el orgullo? En este caso, no es una pregunta retórica, es una pregunta genética que tiene respuesta parcialmente medible. El temperamento de los dos animales merece atención específica, porque es donde la diferencia funcional se vuelve más concreta para quien trabaja con ellos a diario. Y porque es también donde la comparación deja de ser abstracta y se convierte en algo que cualquier jinete con experiencia en ambas razas puede describir con precisión. El pre tiene lo que los criadores llaman nobleza. Es un término que en el contexto equino tiene un significado técnico más preciso de lo que parece. Describe un animal que coopera con el jinete de forma consistente, que no requiere el nivel de manejo físico que otras razas necesitan, que responde a señales sutiles porque su disposición hacia el trabajo con el humano está profundamente instalada por siglos de selección orientada exactamente hacia eso. Esa nobleza tiene un precio funcional. Un animal muy cooperativo y muy predecible puede no tener la reactividad que ciertos contextos de trabajo práctico exigen. El pre, que responde suavemente a la presión de la pierna, no necesariamente va a tener el instinto de anticipación de un cuarto de milla que lleva generaciones trabajando con ganado. El azteca tiene esa reactividad. La sangre del cuarto de milla le dio algo que el pre no tiene de la misma forma: la velocidad de procesamiento que el trabajo con ganado seleccionó en esa raza durante décadas. Es más rápido de cabeza, como dicen los charros que trabajan con él. Esa velocidad lo hace más exigente para jinetes inexpertos. El animal que reacciona antes de que el jinete termine de procesar la situación puede ser difícil de manejar si el jinete no tiene los reflejos y la experiencia que corresponden a esa reactividad. Pero en manos competentes, en el contexto correcto, esa reactividad es exactamente lo que lo hace superior al pre para las tareas que la charrería mexicana exige. No es que uno sea mejor que el otro en términos absolutos, es que cada uno es mejor que el otro en el contexto para el que fue seleccionado o diseñado. México no inventó la charrería sobre el vacío. Eso también es necesario decirlo con la misma claridad con que se señala que el azteca es una creación mexicana. La charrería, el conjunto de técnicas, de estética, de valores alrededor del trabajo a caballo que define la identidad cultural del charro, tiene sus raíces en las haciendas coloniales, en las técnicas de manejo de ganado que los colonizadores españoles introdujeron en una fusión de práctica ibérica y adaptación territorial que ocurrió durante los 3 siglos del período colonial. El charro es mexicano.
y también es en sus técnicas más fundamentales heredero de la tradición jineta española. Eso no reduce lo que la charrería es como expresión cultural propia, sí complica la narrativa de que el azteca es el caballo mexicano en contraposición al pre, que es el caballo español, porque la práctica que el azteca sirve también tiene esa misma doble genealogía. Lo que México construyó no fue algo desde cero, fue algo sobre una base, y lo que construyó sobre esa base, la charrería como arte y tradición propias, el azteca como síntesis diseñada para esa tradición, tiene suficiente identidad propia como para ser genuinamente mexicano sin necesidad de negar de dónde viene esa base. No heredamos identidad, la construimos, sobre lo que había, con lo que teníamos, y lo que resultó de esa construcción es nuestro, independientemente de cuál fue el material de partida. Personalmente, lo que encuentro más interesante de esta comparación no es el resultado técnico, cuál es más rápido, cuál es más elegante, cuál funciona mejor en qué contexto. Eso tiene respuestas relativamente claras si se especifica el contexto. Lo que encuentro más interesante es la estructura del argumento de identidad. El pre representa algo que México no puede reclamar como exclusivamente suyo. 500 años de historia de una raza que se desarrolló en la península ibérica y que llegó al continente americano como instrumento de conquista. Esa historia es extraordinaria. Esa raza es extraordinaria. Y México tiene una deuda genética y cultural con ella que ninguna narrativa de orgullo nacional puede borrar honestamente. Pero el azteca representa algo que el pre no puede reclamar. La decisión deliberada de tomar ese material genético extraordinario y construir sobre él algo nuevo, específicamente adaptado a una cultura específica, diseñado para una práctica que el propio México desarrolló como suya a lo largo de siglos. Eso también es extraordinario, de una forma diferente. De dónde viene el orgullo no tiene una sola respuesta. Puede venir del origen, puede venir de la construcción, y en el caso del azteca y el pre en México, la respuesta más honesta es que viene de los dos, porque uno no existe sin el otro, y porque lo que México construyó sobre la base del pre tiene suficiente carácter propio como para no necesitar negar la deuda para reclamar la identidad. Hay una imagen que funciona bien para sostener todo esto, una obra de arte clásica y el artista que se formó estudiándola. El pre es la obra clásica. Tiene 500 años de refinamiento. Tiene una perfección en su dominio específico que cualquier raza posterior que trabaje en ese mismo dominio tiene que reconocer y respetar. No compite en el sentido de que no necesita compararse con nada. Define el estándar en alta escuela y doma clásica con una solidez que siglos de práctica y selección construyeron. El azteca es el artista que estudió esa obra con profundidad, la incorporó y luego la usó como material de partida para crear algo diferente. No una copia, no una competencia directa en el mismo dominio. Algo nuevo, con propósito propio, que no existiría sin la obra clásica, pero que tampoco es simplemente una reproducción de ella. El artista no supera a la obra que lo formó reemplazándola. No tiene sentido decir que Picasso superó a Velázquez, porque sus pinturas hacen cosas que Velázquez no hacía. Son dominios diferentes, épocas diferentes, propósitos diferentes. Lo que sí se puede decir es que Picasso no habría sido Picasso sin haber estudiado a Velázquez con la profundidad que lo hizo. La influencia no borra la identidad, la construye. El artista no supera a la obra que lo formó reemplazándola, la supera en el único sentido que importa, en hacer algo que la obra no podía hacer sola. Eso es lo que el azteca hizo con el pre. Y eso en sí mismo ya es suficiente argumento para el orgullo, no porque el azteca sea mejor que el pre, sino porque el azteca es distinto del pre de formas que México necesitaba, construyó y puede llamar genuinamente suyas. De dónde viene el orgullo, al final, depende de a qué le llamas tuyo. Y esa es una pregunta que cada quien responde desde su propia relación con la historia, con la práctica, con lo que la cultura ecuestre mexicana significa para quien la vive desde adentro. En México, tanto el origen como lo que se construyó sobre él
tienen suficiente peso como para que esa pregunta no tenga una sola respuesta correcta. El Pre tiene 500 años en este territorio. El Azteca tiene 50. Los dos son parte de la misma historia, y los dos tienen derecho a ser parte del orgullo, por razones diferentes, desde ángulos distintos, con el mismo peso cultural que la historia de cada uno justifica. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.